Hola, ¿qué tal amigos de nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Spotify y bueno, pues en el lugar donde nos escuchan? Muchas gracias por una noche más con Census. Bien, el día de hoy uno de los temas, reforma fiscal, ya está a la vuelta de la esquina, todavía en su último proceso que tiene que pasar para que sea aprobada. Y bien, pues es un tema que hoy vamos a hablar con el maestro Vicente Ortiz Justiz, el cual pues es un favorito de esta casa capacitadora de Census Capacitación. Y bueno, recordarles amigos que pueden descargar nuestra revista Sentido Empresarial, que ya es el quinto número este mes de octubre que ya sacamos, se salió el día 26 de octubre. Lo pueden descargar sin costo alguno. Pueden entrar a www.censusonline.mx, donde podrán descargar la revista, y en su caso también vamos a poner el link para que ustedes también puedan descargarlo de manera completamente gratuita. Vuelvo a repetir, el quinto número, si no lo han leído, también el maestro Vicente Ortiz Justiz nos ayudó con un artículo inclusive sobre la reforma fiscal para este 2021. Y como siempre, antes de iniciar, vamos a las notas del día. Regresamos. Hoy, bien, pues el Financiero, el periódico El Financiero, sacaba una nota, sacó una nota sobre Superama, que tituló así: "No me quiero ir, señor Walmart". Bien, pues Superama deja de existir, y para esto Walmart de México toma a esta empresa, bien, para crear algunas otras sucursales. Walmart de México y Centroamérica dio a conocer este miércoles el lanzamiento de su nueva marca como Walmart Express, las cuales estarán sustituyendo a la marca Superama paulatinamente a partir del mes de noviembre ya. Walmart Express tendrá dos vías de crecimiento. Por un lado, la apertura de nuevas tiendas a partir de noviembre, que serán ubicadas en puntos estratégicos en el país para llegar a nuevos espacios en donde no se tiene presencia con los formatos actuales. Asimismo, se implementará una conversión gradual de las tiendas Superama, que serán totalmente renovadas bajo el concepto Walmart Express, informó la minorista en este comunicado. Advertencia: pérdida de empleos si desaparece el outsourcing. Aunque la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para desaparecer el outsourcing puede tener un fondo positivo para combatir la evasión fiscal, para desaparecer este esquema de contratación afectaría la productividad en las cadenas de valor globales, desincentivaría la inversión y ocasionaría pérdidas de empleos formales, advirtieron expertos del sector privado. Entre otras noticias, darle más facultades al SAT está en el límite del terrorismo fiscal. Esto fue lo que opinaron algunos senadores del partido de Morena. Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado, sostuvo que darle más facultades al Servicio de Administración Tributaria, como tomar fotos y videos en visitas domiciliarias, estaría en el límite del terrorismo fiscal. Por ello, señaló que la bancada de Morena coincide con los otros partidos en cuanto a revisar esas atribuciones en el marco de la discusión de la miscelánea fiscal 2021. Durante la sesión de la comisión en la que se aprobaron los dictámenes de la Ley de Ingresos de la Federación, Miscelánea Fiscal y la Ley Federal de Derechos, Armenta comunicó a sus compañeros que Morena trabaja en serie de aspectos coincidentes con las bancadas en cuanto a las nuevas facultades de fiscalización del SAT. Cambiaría la política ambiental si gana Biden en Estados Unidos. La política ambiental con que maneja el sector energético en Estados Unidos podría tener cambios si Joe Biden gana las elecciones, advirtió H. Ratings. A través del webinar "Las elecciones de Estados Unidos, sistema político o impacto en México", Félix Boni, director general de esta calificadora, indicó que los demócratas están en contra del petróleo, del gas natural, y hay un enfoque de controversia de si se van a estar a favor o afectar o no el fracking.
Dijo que esta política podría incrementar los precios de los energéticos, algo que favorecería a nuestro país, en este caso a México, pero por el contrario, enfatizó que los demócratas no estarían contentos con las políticas del gobierno actual de México, ya que la actual administración comandada por Andrés Manuel López Obrador ha favorecido mucho a Petróleos Mexicanos Pemex. Sin política industrial no hay investigación. México está entre los países del mundo que menos invierte en investigación y desarrollo, con menos del 0.5% de su Producto Interno Bruto. Y a diferencia de las naciones donde más se destina este rubro, carece de una política industrial que incentive la participación del sistema privado. Suman 60,000 comercios que buscan participar en el Buen Fin ya en el mes de noviembre. Son más de 60,000 solicitudes de registro de empresas que participarán en el Buen Fin 2020 y se prevé alcanzar la meta de 100,000 negocios en los próximos días con la suma de un mayor número de sectores productivos, giros comerciales y servicios que estarán disponibles en tiendas y en plataformas digitales. Pues bien, hasta aquí las notas del día de hoy, el 28 de octubre del 2020. Regresamos. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de nuestras redes sociales? Por aquí ya veo saludos de Pamela, de González, nos dice buenas noches, Edgar González. Dianita Baiza dice buenas noches, muchas gracias por estarnos escuchando, sintonizando en sus, en este caso, en sus móviles o ya sea en sus Smart TVs o donde estén ustedes. Bien, pues el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la parte de la reforma fiscal o la propuesta de la reforma fiscal para este 2021 con uno de nuestros expertos, de nuestros ponentes y que siempre pues es de la casa, el maestro Vicente Ortiz Justiz. Muy buenas noches, maestro Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ok, creo que tiene apagado su micrófono, maestro. Ojalá y lo pueda encender para que lo podamos escuchar porque está apagado en este momento. Pues buenas Aquí, noches, ya lo amigos. escuchamos. Es un placer estar nuevamente aquí con la gran familia Census, pues dando pormenores de lo que pues está pasando. Realmente es una cuestión muy, no su generis, pero muy particular que se ha dado en pro de todo este intento de reforma fiscal, porque yo digo que todavía es un intento de una verdadera reforma fiscal con todas las circunstancias que nos están rodeando e inclusive sin considerar este evento extraordinario que tenemos encima, y digo extraordinario por lo espectacular, por lo sorprendente, no por lo bueno, que es la pandemia. Pero aquí estamos, un gusto estar contigo, maestro Antonio, y con la gran familia Census, y pues a tus órdenes como siempre. Muchas gracias, maestro, por estar con nosotros, como siempre, comentando y sobre todo algo en particular que siempre esperamos los contadores, los abogados, los empresarios y bueno, pues toda la gente, que es el paquete económico para este 2021 y en sí la parte de los ingresos. ¿Cómo va a recaudar, en este caso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? Y bien, pues para este 2021... ¿Cómo ve el panorama en estos cambios que se proponen al Código Fiscal de la Federación? Entre otras cosas, también las donatarias, por ejemplo, y bueno, las atribuciones que daba la nota hace un momento sobre que el SAT pueda tomar fotografías, video y bien, hasta dónde llegar en la intimidad del contribuyente. Entonces, me gustaría escuchar el panorama general, en dónde estamos en este momento, qué es lo que falta para la aprobación como tal de una reforma fiscal y bien, pues el panorama en general. Bueno, vamos a platicar primero para que nos vayamos entendiendo. La primera parte es ¿qué falta? ¿Qué falta? Que el Senado en un momento dado apruebe, ponga algunas observaciones, se oponga a algunos comentarios y políticamente regrese para algunas aclaraciones y finalmente. Pero prácticamente el 90% ya es un hecho, desgraciadamente o afortunadamente en algunos puntos pues fueron desvelos de los diputados. Recuerda que tuve la oportunidad, aunque sea vía remota, participar en la Gaceta Parlamentaria, inclusive ahí en la Gaceta aparece tu servidor, que contribuyó de alguna manera con voz en las observaciones en cuanto a la discusión de la reforma.
no quiere decir que se tomaron en cuenta todas nuestras palabras, sino parcialmente. En ese sentido, déjame decirte que, bueno, pues la discusión se aprobó con toda la planteamiento que originalmente tenido. Lo demás ya ha sido consecuencia de muchos puntos finos que se han ido tomando en cuenta, pero al final de cuentas, en esencia, como se venía planteando la iniciativa, prácticamente quedó. ¿Qué es lo que falta? Que el Senado nada más rebote algunos comentarios para que ya se determine la cuestión final y proceda a que la Cámara de Diputados, a través de con la propia Gaceta, con las observaciones, y ya se vaya a publicar en el Diario Oficial de la Federación, y ya estaremos oficialmente con la reforma encima. Ahora, para platicarte sobre la reforma, hay que considerar, yo creo que para todo la familia Sensu que nos escucha, debemos tomar algunas consideraciones para que se puede entender todo lo que está pasando actualmente, porque al final de cuentas criticar, hablar, discutir y todo lo demás, en que estás a favor, en contra, que es abusiva, que es todo, pero trae un trasfondo. Bueno, Mira, vamos a al recordar. final uno no es el diputado el que está enfrente, el senador, entonces pues al final las decisiones están en sus manos y si en algún momento el ciudadano pudo hacer algo, es en el voto. Fuera de ahí, ya no podemos hacer absolutamente nada Sí, más que ser lo, espectadores. lo que yo siento que fíjate que sí se tomó en cuenta mucha gente que participó en ese foro para la cuestión de la discusión, foro abierto a todos. Yo fui representante al sector académico del país a través de la Academia Fiscal Mexicana, hubo el sector de asociaciones, o sea, hubo muchos sectores que participaron, sí hubo, nos escuchan, pero la esencia ya la traían y esa fue la que se impuso y tienes razón, el voto ya estuvo y ahí te condenaste o te beneficiaste de la realidad. Pero bueno, ya no es cuestión de discutir políticamente, ese no es nuestro papel como comunicadores, sino nuestro papel es explicar qué está pasando técnicamente. Técnicamente la reforma fiscal es un último paso o penúltimo paso a una reestructuración por una sencilla razón, se necesita dinero. Y yo te voy a explicar cómo se evolucionó, qué faltó, qué no debió hacerse, y ese es el punto importante. ¿Qué pasó? Fíjate que durante mucho tiempo pues, tuvimos muchas disposiciones normativas que duraron 14 años. Entre ellas está el impuesto parcial o el impuesto preferencial en determinadas zonas, sobre todo las fronterizas. Bien, llegó un momento en que para recaudar más siempre se pensó en aumentar impuestos, como diciendo, si aumenta una tasa, aumenta un porcentaje, pues recauda más. Razonamiento simple aritmético. Si te cobro un 10 y ahora cobro un 11, pues cobro más. Si cobraba yo un 10 y ahora cobro un 16, pues voy a cobrar mucho más. Pero ¿qué pasó ahí? Entonces, primero, con el pretexto de universalizar o de estandarizar y meterse en menos problemas, me estandarizan una tasa general del IVA. Después, la recaudación, pues mejora, ya no podían aumentar impuestos porque ya salíamos fuera de la competitividad de los impuestos a nivel internacional, no era rentable para México, ya no se podían aumentar más impuestos. Entonces, el mecanismo fue recurrir a las declaraciones informativas de tal manera que el contribuyente se sintiera agobiado de que está observado y justamente cuando surge la declaración operativa con terceros, la famosa DIOT, pues milagrosamente incrementó la recaudación del IVA en forma impresionante. ¿Por qué? Porque antes podían hasta inventarse el IVA, pero con esa declaración pues ya había que poner un RFC. Entonces, la información, el cruce de información alentó la recaudación, principalmente en el impuesto al valor agregado. Después de eso, pues siguieron el enfrentamiento que ha tenido la autoridad con aquellos defraudadores, aquellos que nacen como delincuentes e inclusive con las empresas, las famosas EFOS, nacen ya con un espíritu doloso de mala fe que en un momento dado perjudica a México, porque esa es la realidad, eso perjudica a México. Entonces, surgen y se convierte en un fenómeno extraordinario que le impacta. Tan le impacta que entonces, viendo que ya había
agobiado con tasas al tope, que ya había agobiado con declaraciones informativas, que está mejorando en teoría su plataforma, que saca sus declaraciones predeterminadas y aún así le seguía impactando todas estas empresas que hacían de alguna manera operaciones inexistentes, y entonces no le quedó otra cosa a la autoridad que recurrir a modificar o a reestructurar sus estructuras normativas, empezando porque ya se dio cuenta que con todo lo que podía incrementarle al Código Fiscal de la Federación no era suficiente para intimidar al delincuente, a la persona que afectaba realmente al país. A raíz de eso, ¿qué tuvo la necesidad de hacer? Pues entonces surge desde el año pasado otro cambio, el intento de agobiar al delincuente a través de una presión con diversas disposiciones normativas de carácter sí fiscal, pero enfocadas a lo penal. De ahí vino la famosa expresión que surge, que es vieja en el derecho, pero no en el mundo normal, concatenar. Y entonces dice la ley, la autoridad SAT, como lo he hecho saber muchas veces y lo digo como anécdota y lo vuelvo a recalcar aquí en tu programa, pues SAT, vamos a imaginarnos ahorita como Satanás y que sus oficinas principales estaban en Avenida Hidalgo y enfrente a 200 metros eran los quemaderos de San Marcos donde estaba la de la Santa Inquisición. Entonces parece que por historia genética ahí la llevamos. Y entonces, ¿qué hizo la autoridad? Pues decía, si a través del Código Fiscal el evasor yo le calificaba un delito o le fincaba alguna responsabilidad, pues una vez que me pagaba yo le abría la puerta porque estaba fincado en base en una querella, la cual tiene el perdón era te lo doy si pagas, porque si no me pagas, pues mejor te guardas y cuando salgas me gasto el dinero. Entonces era una necesidad económica, entonces la autoridad mantiene la posición de una querella, pero como ya venía la defraudación y toda esa falta de recaudación por muchas cuestiones delictivas, pues obliga a que el Código Fiscal dé una salidita para que se incorporen otras disposiciones normativas, cuando nos marca que independientemente del 108 y el 109 de los delitos en materia fiscal, pues genera un delito especial que es el 113 bis. Ese 113 bis incorpora todo lo que son las CEFOS, la compra, venta, promoción, distribución, adquisición de facturas apócrifas por operaciones inexistentes. Pero ¿por qué lo separa del 108 y el 109? Para invitar ese demonio llamado Satanás con su diablo mayor Código Fiscal, invita a otras leyes para que lo coadyuguen a reprimir y a detener ese abuso excesivo que les estaba pegando tanto a la autoridad. Entonces concatenan diversas disposiciones y entonces, aparte de ser el Código Fiscal de la Federación, nos encontramos con 7 leyes, que son la ley de delincuencia organizada, la ley de lavado de dinero, la ley de extinción de dominio, el código penal, el código de procedimientos penales, el código fiscal y la ley de seguridad nacional. En su conjunto todos adoptan el artículo 113 bis para incorporarlo en su acervo normativo y poderlo sancionar. Entonces, con eso coadyuga la intimidación para que se realicen operaciones fraudulentas. Y por otro lado, pues también el temor de las cosas que se hacen digamos que conforme a derecho, y entonces nos fincan también una regulación, una intimidación a través de los esquemas reportables y ciertas reformas que aparentemente inhiben el accionar y la libertad de pensar, sin entender que realmente la verdadera planeación fiscal no es evasión fiscal, es reestructurar, poner la casa en orden y ponerte en la mejor situación jurídica que te convenga, pero no por evadir al fisco, sino para poder subsistir en el mercado. En México, poner un negocio significa hacer muchas cosas y muchos gastos antes de poder iniciar la primera venta. Entonces, todos esos mecanismos, de alguna manera, ¿a quién han afectado? Al contribuyente cautivo, al que sí cumple. El que sigue dañando, sigue buscando mecanismos. Yo en el Parlamento tuve la oportunidad de pedir 3 cosas que eran muy sencillas. Una era el ejemplo que hicimos en el 2018, si no me equivoco, o 2019, ahorita, perdón, se me fue el año, cuando Trump hizo la repatriación de capitales. Todavía lo dejó libre, por decir algo, su decreto. México lo hace en enero y en octubre lo quita.
pensando en que le estaban evadiendo, pero pues era mejor dejar la repatriación de capitales para que viniera la inversión de capital mexicano salido o también del extranjero que viniera a participar. Dos, dejar abierto también la posibilidad de atacar el mercado, todo el mundo informal a través de la sal de cuotas y todo participar. Todos sabemos que en la medida en que todos contribuyan, se abastece el recurso suficiente para que se cumpla sin angustias el presupuesto de egresos y en un momento dado pueda bajar la tasa máxima tributaria y convertirnos en más competitivos. Por eso el tercer punto fue que debemos de regresar. 14 años no estuvimos equivocados en tener tasas preferenciales. Tuvimos la necesidad de tenerlas para poder ser competitivos en las zonas fronterizas. Entonces, había muchas cosas que pudieron haberse retomado en la actualidad para poder cubrir esas necesidades que ahorita las quieren cubrir con la intimidación, con los cerrojos. Y entonces ahora sí entramos a lo que es la reforma. Entonces, siguiendo después de acabar con llegar al tope de la posibilidad de los impuestos, de llegar al tope con los mecanismos de información, llegar al tope con las cuestiones normativas de carácter penal fiscal, no queda más que poner cerrojos. Y los cerrojos, desgraciadamente, vuelven a pegarle más al cautivo al que sí cumple, como es las notarias autorizadas, las enajenaciones a plazos, muchas restricciones que van conforme a código y además intimidan con cuestiones de procedimientos que en un momento dado ya existían, nada más que no se reflejaban. Cuando te hacían una auditoría directa, llegaban, te ponían sellos y tomaban fotos y grababan todo. Ahora están haciendo popular lo que ya se hacía en una auditoría directa, o sea, no es nuevo. Lo que pasa es que ahora te quieren intimidar con ciertas cosas, como diciéndote, te estoy revisando hasta por debajo de donde sea, para poder verificar que tú no seas un delincuente fiscal. Entonces, todas estas reformas, ¿por qué te lo encamino de esa manera? Porque va encauzado a cubrir la última etapa, poner cerrojos para que no se le salga a nadie, lo que desgraciadamente todavía no logramos llegarle al informal, sino el que sale siempre más afectado a veces es el cautivo. Esa es la esencia misma de la reforma, salvo cualquier otro comentario que me quieras decir. Iba hacia hacer estos comentarios. El primero sería, desde el punto de vista, esto no incentiva la informalidad. Ese es el primero, ¿no? Porque estar dentro de la formalidad es una serie de por sí de cargas, ¿no? Fiscales, laborales, IMSS, etcétera, etcétera, ¿no? Que el empresario, bien, pues al final en su proyecto muchas de las veces no había tomado en cuenta, y sobre todo las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Ahora bien, la otra parte, en verdad, no es una parte psicológica que quiera poner la autoridad, ¿no? Y hablando de psicológico, me refiero a hacer esta parte de mandar cartas invitaciones, de utilizar medios que no son, si bien no son tal o como tal legal, ¿no? Porque al final nada más te están invitando a cumplir con tus obligaciones. Sin embargo, pues esto el contribuyente, las personas, las pequeñas y medianas empresas, pues no lo saben. Entonces, asustadas, pues corren directamente a buscar al contador más cercano, a buscar al abogado, o en su caso, pues llegan al SAT a realizar inclusive pagos que no tuvieron que realizar, que a lo mejor nadie los ayudó, los llevó, les mostró que tenían que hacer. Lamentablemente también pues existen pseudo profesionistas que hacen las cosas pues de manera errónea y hay consecuencias, lo entendemos. Sin embargo, y para puntualizar mi pregunta, ¿no incentiva este tipo de reformas a que el pequeño y mediano empresario vaya más hacia la informalidad que crear
la parte formal, que era lo que se buscaba y se ha buscado desde hace muchos años y con muchos presidentes atrás, y han hablado, y bueno, desde que somos parte de la OCDE en 1994, y se ha buscado esta parte de que todos contribuyan al gasto público, como lo establece el 31 fracción cuarta constitucional. Sin embargo, pues han sido un mínimo. En el 2014, con un régimen de corporación fiscal, intentaban meter con varios, con el nacimiento del 69B, que ya venía desde atrás, que es del OCDE, de otras instituciones que se habían hablado. Sin embargo, no se ha logrado esa parte de volver al informal formal. Y ahora yo vuelvo a repetir, esto no incentiva a que haya una serie de pasos a la informalidad. No, ha sido pasos agigantados a la informalidad. Definitivamente, por un lado, están viendo que la gente que maneja el flujo en efectivo está casi inmune, porque aunque vaya restricciones por la ley de lavado de dinero, hacen por lo menos una vida tranquila. Entonces la informalidad le da a muchos una vida relajada, no estar angustiada con muchos mecanismos que se ha tenido. Mira, ha habido muchos mecanismos honestos, o diría yo legales, prácticos, con el cual se quería que México creciera. Cuando era el régimen de entradas y salidas, regímenes de empresas integradoras, cuando surge todo ese mecanismo, fueron medidas legales para que ciertos grupos de personas pequeñas, de contribuyentes pequeños, se unieran o ahorraran para ser grandes y entráramos al mundo empresarial internacional. Inclusive en la salida de la época del Ernesto Zedillo, él colaboró, creo que más cuando estuvo fuera por dentro, y no es política, cuando apoyó a través de la OCDE para que se hiciera la integración, algunos beneficios, para que se unieran muchos pequeños empresarios y pudieran ser competitivos, no solamente con las transnacionales, sino a nivel internacional también. Entonces hubo muchas cuestiones de esas, pero de algo faltó, y sería un análisis muy profundo en el cual pues no le siguieron la pista, la jugada a ese asunto, y la informalidad no solo no se dio, sino que tal, o se dio la formalidad en algunos, pero la informalidad yo creo que más bien creció. Y con todos estos sustos o intimidaciones, que aunque no sea la intención directa, pero sutilmente, inhibe el hecho de ponerte una cuestión organizada. He escuchado a más de 2 o 3 empresarios que sí generan dinero, que han dicho, mira, con un puesto de quesadillas sin contador y sin empleados, me llevo en efectivo lo que ahorita estoy batallando en caja chica, me lo saco vendiendo quesadillas en la calle sin hacer nada. Entonces sí, realmente la reforma fiscal intimidatoria, y no intimidatoria por la ecuación penal, desde el momento de tener tantas obligaciones que cumplir y que no las entiende, y que prácticamente el empresario tiene que llamar al contador, al abogado, al sacerdote y al brujo para que de alguna manera en conjunto le ayuden a entender lo que está pasando, pues realmente recurre ¿a qué? Recurre a la informalidad, o está a punto de. Entonces sí, esa es la parte. Por eso dije al principio, la reforma le está pegando a los cautivos, son los únicos que están dañados, y es el que está cumpliendo. El que verdaderamente no cumple, el que está en posición de delincuente, la sigue gozando, sigue haciendo altimañas y sigue viviendo en formalidad, y digan que paguen los otros. Y peor, la autoridad se excusa diciendo que los grandes empresarios, por sus estrategias fiscales, por sus esquemas reportables, son los que menos pagan. Ok, sí, tal vez menos paguen en forma directa, pero ¿cuántos empleos generan? ¿Cuántas circunstancias? Entonces, la formalidad es importantísima, porque de alguna manera no es la cuestión del ingreso al sujeto pasivo de la relación tributaria con la autoridad, es todo el efecto financiero colateral que mueve al mundo, o al país en este caso. Y dada la pandemia, dada esta intimidación, pues no hay repatriación de capitales, no hay seguridad jurídica, y por tanto hay intimidación e inversión extranjera, y el contribuyente o el generador de recursos tiende, como lo acaba de decir bien, a la informalidad. Entonces, por querer captar algo, a lo mejor el riesgo es mayor en otros efectos financieros principalmente. Ya no hablo tributarios. Aquí
el maestro Eliseo nos comparte, dice, como lo comenta el maestro Justice, ya era una práctica de la autoridad fiscal, realizaba estas acciones, les comparto tesis aislada con número de registro, y bueno, pues nos deja el número de registro de esa tesis aislada de mucho de lo que está comentando en este momento el maestro Vicente Ortiz Justice. Todavía está en el último paso, pongámoslo así, esa parte de se aprueba o no se aprueba, como viene de Cámara de Diputados. Ahora bien, ¿cuándo es la fecha límite que tendríamos ya que tener sólido qué pasó y qué no pasó? Ay, mira, ahí sí, si te contesto sería una barbaridad. ¿Qué pasó el año pasado? Hombre, mira, te voy a decir algo, nada más para que veas la magnitud de este caso y lo comparen toda la gente que nos escucha. Mira, ¿qué pasaba antes? Había una reforma fiscal. Déjame recordar tantito nada más para que veas el alcance de lo que está pasando y cómo es tan raro lo que puede pasar y no puedo contestar literalmente tu pregunta. ¿Por qué? En 1978 surge prácticamente la reforma fiscal más importante que ha tenido el país porque se acabaron muchos paraísos fiscales, muchos beneficios, muchas bases especiales de tributación y nace el IVA y nace la retención del 10%. Pero por lo complejo del 78 con ACE le da un vacation legis de 2 años al IVA para entrar el 1 de enero de 1980. ¿Qué pasa? Entra el 1 de enero la ley y no entiendes si IVA acreditable, venías de un impuesto de ingresos mercantiles de cascada y además no te hablan de acreditamiento, te hablan por acreditar, por cobrar, IVA cobrado y se te hace un desbarajuste. Siempre viene una reforma y no se entiende. ¿Qué se tiene que hacer? Pues entendían que tenían que emitir algo informativo para aclarar lo que decía la ley. Y entonces el 31 de marzo de 1980 nace nuestra primera resolución miscelánea. Entonces entiende con el paso de 40 años de resolución miscelánea que después de la reforma vienen 3 meses de experiencia, de dudas, titubeos, desconocimiento y la resolución te hace la aclaración. Explícate cómo fue la reforma del 2019 que sale creo que el 8 o 9 de diciembre. Todavía no hay la experiencia de los errores de no entenderla. Todavía no ni siquiera entra en vigor y saca la resolución miscelánea en el mero diciembre. Era para aclarar todas las dudas de la reforma y ya con 3 meses de errores, por decir algo. Por eso me salí en marzo o en abril, después de 4 meses de aplicar una reforma y venía la resolución. Aquí todavía ni entraba la reforma y ya estaba la resolución miscelánea. Entonces, ante ese, es la primera vez que pasa en toda la historia. Revisa las resoluciones misceláneas, nunca salen 3 o 4 meses después de la reforma, ya salen en marzo. Todos esperábamos una resolución miscelánea en marzo, y esta me sale en el mismo diciembre, con menos de 15 días, yo creo que de diferencia. Pues, ¿qué aclaraciones de reforma me va a dar? Fíjate, ese grado se han entendido, por eso a muchos cometen el error de llamarle a la reforma miscelánea. No, ese es el decreto que reforma leyes fiscales y la miscelánea es una resolución miscelánea, es una resolución administrativa que nace para aclarar lo que hace la ley. No, todavía ni entra en vigor, todavía no hay experiencia, no hay errores y ya me la sacas. Y ahora me preguntas, ¿qué va a pasar? Pues no sé qué vayan a hacer. Viene la reforma, la publica y no sabemos qué vaya a hacer. La verdad, son cosas que no deberían suceder porque se olvidan de por cuál fue el motivo por que surge algo. Por eso te remonto a 1980, 40 años de resolución miscelánea que tiene la única función de aclarar lo que la ley dice y principalmente sus reformas. Entonces, contestarte, híjole, Dios mío, no sé qué vaya a pasar, no sé si tengamos resolución, muchas cosas, pero no sé si con eso, yo creo que para la gente ahorita que te escriban, tener un comentario, yo haya transmitido esa idea. Fíjate la distorsión de lo que representaba la resolución a lo que fue el año pasado. Te pregunto, dime qué resolución miscelánea ha salido en toda la historia antes de que entre en vigor la reforma. En teoría ninguna, aunque el año pasado les ganó la calentura del año pasado. Les ganó la calentura y la sacaron antes de saber la parte de los errores. Entonces, y me preguntas ahora qué va a salir, hermano querido, la verdad. No, sin lugar a dudas, en este caso la resolución miscelánea fiscal, pienso que haber muchas modificaciones en el mes de enero, febrero, marzo, abril y hasta mayo, ¿no? Sin embargo, los puntos de ley
que quieren meter en Código Fiscal de la Federación, directamente en el Código Fiscal de la Federación. Vámonos a la parte sustantiva, ¿no? De la ley. Ahí, Claro. ¿cuándo tienen que entregar como ya el proyecto y bien, pues sacarlo? Para mí ya tiene que estar publicado el 1 de diciembre. El 1 de diciembre ya estaríamos hablando de las modificaciones que le hicieron a ley. Entiendo que en la parte miscelánea, la parte de procesos, procedimientos, etcétera, híjole, tan solo ahorita traen un gran problema con la parte de plataformas digitales, con esos pequeños contribuyentes. Llamo pequeños porque pues, son muchísimos, sin embargo, pues sus ingresos también, digamos, comparados con otras grandes empresas, pues no hay momento de comparación. Sin embargo, tienen ahí problemas de procedimientos dentro de la declaración, en qué momento, etcétera. Sigue teniendo fallas la página del SAT, siguen teniendo algunos abismos de cómo van a presentar las declaraciones, que si estoy en este supuesto, que si no. Bueno, eso me queda claro que vía resolución miscelánea fiscal seguramente lo irán componiendo, por así decirlo, tiempo después, ¿no? Que ya saldrá en enero, febrero, marzo, y bueno, pues estaremos atentos a todos estos cambios. Sin embargo, comentar, entonces, 1 de diciembre ya estamos hablando de la modificación de las leyes, es decir, si pasó o La no parte pasó, sustantiva. si pasó o no pasó esto de irte a visitar a tu negocio, sacar las fotos, que poses lindamente y decir, aquí está el contribuyente con toda su maquinaria, o aquí está y no tiene nada, ¿no? Y es un presunto, y entonces aquí ya la cosa se pone bastante interesante. Sí, en realidad va encaminado a las empresas fantasmas. Desgraciadamente, pues en el camino hay muchas violaciones, pues de carácter, pues vamos, constitucional. Si para llegar a una casa e invadirla y teníamos que tener una orden judicial emitida por un juez, todo eso aquí simplemente porque la autoridad lo haga, es dejar crecer unas facultades que si bien por la desesperación de pegarle a aquellos que han dañado tanto a la nación como es los factureros, pero están llegando a una intimidación al particular que si lo hacen extensivo y como ahorita lo hacemos y nos quejamos y lo hablamos, pues estamos perjudicando en cierto modo al país porque entonces la inversión se puede sentir un país duro, difícil, inseguridad jurídica y desalentaría la inversión. Y yo creo que a largo plazo, siempre lo hemos dicho, al final de cuentas analiza una cosa, el derecho fiscal viene de un derecho financiero y a la vez de un derecho administrativo. Y el derecho administrativo y el derecho financiero lo que busca es la optimización de las finanzas para optimizar el beneficio, costo-beneficio. Como consecuencia puede haber una optimización de una carga tributaria. Entonces, al final de cuentas, todo va financiero. Si no entra dinero, no puedes sacar agua de las piedras. Entonces, realmente hay que tener mucho cuidado. Por eso yo dije que mi ofrecimiento en el Parlamento fue ese. Mira, olvídate lo intimidatorio. Cuando fluye el dinero, no importa si por ahí se va o se desvía, pero lo importante es que entre para que podamos cumplir con el desarrollo económico, el Producto Interno Bruto, el cumplimiento de las erogaciones del presupuesto de egresos. Ofrece alternativas, tasas preferenciales, y genera o intimida al informal, y por otro lado hacer alguna estrategia de repatriación de capitales, más tratados. Mira, déjame decirte algo muy importante. Somos el ícono de América y sin embargo, tú lo has visto que en algún otro programa lo ha expresado, realmente México y de alguna vez los países del sur dijeron, México, oye, voltea para nosotros ahorita que tienes conflicto con el Tratado de Libre Comercio, tú puedes ser el ícono de América, pero ni siquiera somos uno de los países que más tratados internacionales tiene y tratados de doble tributación, tenemos solo, creo que máximo 3 con América, si no me equivoco, y si me equivoco alguien me lo hará saber. Entonces realmente es poco esa comunicación con el continente donde México puede explotar todo ese potencial que tiene y de alguna manera invertir en esos países, pero si tenemos el freno de la doble tributación, pues evidentemente ni de aquí para allá ni de allá para acá. Entonces son muchas cosas. Entonces mi ofrecimiento eran
tasas adecuadas a las zonas económicas, sobre todo las fronterizas. 2, repatriación de capitales, atacar el mercado informal y generar tratados de doble tributación para fomentar la inversión. Si hubiera mucha inversión, habría mucha producción, mucho flujo de dinero y no habría situaciones como las que estamos viviendo ahorita, independientemente de pandemia o no. Claro, la pandemia es una parálisis mundial, esta sí está fuera de serie, pero yo estoy hablando de una problemática antes de la pandemia. Realmente no podemos juzgar o decir que esto fue todo lo que está pasando, son por 8 meses. Sí, están pasando muchas cosas con la pandemia, pero antes ya veníamos con problemas. Y eso era por mecanismos que no tomábamos acciones. Yo digo, no quiere decir que yo tenga la solución, pero yo creo que mis 4 observaciones, y reitero porque estoy en público y debo de respetar, una cosa es mi opinión personal y otra cosa es lo normativo. Aclaro, esos 4 conceptos es mi opinión personal a través de la experiencia que tengo de años y que la misma autoridad también tuvo experiencia de años. Las tasas preferenciales fueron 14 años que tuvimos una tasa preferencial en zonas fronterizas. ¿Por qué? Porque buscábamos la competitividad y sobre todo con la frontera norte, que llevábamos una desventaja de tecnología y demás. Entonces, son cosas que ya habían pasado, son cosas que ya teníamos encima. Entonces, ¿por qué las olvidamos? ¿Por qué no retomamos algunas cosas ya que somos expertos y por ahí han dicho que este gobierno es retro? Pues ok, pues retro, está bien, yo no, eso no lo veo pecado, nada más que toma las cosas positivas. Bueno, retro, pero no en todo, no en todo, o sea, hay retro, pero en algunas cosas no. Creo que convivo mucho, reto es masacre. Creo que convivo mucho de tus comentarios en expresar que bien deberíamos de ser competitivos. Las tasas en frontera eran bastante buenas en la parte de competir contra el mercado americano. Se reducía esta parte desleal, si la quieres ver así, en cuestión impositiva, ¿no? Que fuera más barato pasarte y entonces comprar y regreso, ¿no? Lo único que nosotros le dábamos al otro lado, en este caso al otro país, pues eran cantinas y alcohol y bueno, pues ese tipo de cosas, ¿no? Porque eso pasa al americano y se regresaba, sinceramente. Sí, ¿no? sí. A Tijuana, Porque la restricción a ella era pesada, entonces era mejor venir claro, a tomar esas bebidas tan agradables a México y regresarse a su... no tan solo bebidas, otro tipo de sustancias, porque no nos hagamos también otro tipo No, de sustancias. sustancias y cosas, pero mejor eso ya no lo podemos hablar en público. Bien, aquí Liceo Aguilar, el maestro del liceo, dice: visita domiciliaria, el hecho de que la autoridad tome fotografías del interior del inmueble respectivo sin fundar y motivar esa actuación en relación con el objeto de la revisión, ni precisar el manejo y la confidencialidad de esos datos, representa un menoscabo y un deterioro en los derechos, en la inviolabilidad e intimidad del domicilio y de protección de los datos de las personas. Claramente, sin embargo, si ya lo están poniendo en un proceso, un procedimiento que tiene que seguir el SAT, pues nos tendríamos que ir al amparo o buscar que se cumpla, en este caso, la legalidad. Sin embargo, y no sé, maestro, si también conviva con esta opinión, pero en el momento no puedes hacer mucho. Mira, hay que tener claro, el procedimiento puede tener una amplitud de acciones, como es recabar información. Ahorita, como dijo la persona que nos está hablando, habla de... Maestro Eliseo. El maestro Eliseo nos está hablando de sí, de protección de datos, nos está hablando de que se haya fuga de información, de que se divulgue la intimidad. Eso me queda claro que es una violación constitucional y está en pleito. No, vamos a pensar que la autoridad, esa información, vamos a suponer que la conserva, que lo hace estrictamente para sus fines de fiscalización. Pues ya lo hacía. De alguna manera, si detectaba algo, pues tenía que poner sellos y tomar fotos para defender esa posición. Pero lo que no debe de olvidarse es que para ese proceso deben de haber una orden de visita, un periodo de revisión, una causa de revisión, y eso sí, en los procedimientos se podrá a lo mejor ampliar, que podrá la autoridad identificar y constatar mediante pruebas fotográficas esto. Mientras vaya por ese camino, pues ya lo hace desde su análisis, desde su auditoría óptica que llega, ya lo hace. El problema es cómo te lleguen. Si van a llegar con una
una posición arbitraria y violatoria constitucional, sí ya estamos hablando de otras cuestiones. Pero bueno, el procedimiento... El problema ahí, maestro, y no sé si convive también con este comentario, que la primera que lo recibe, ¿quién es? La secretaria. Sí, La secretaria sí. muchas de las veces, o el cuate que le abre la puerta y bueno, pues vengo, aquí está mi oficio y tómala. Y entonces todo el mundo se empieza a poner, oye, acaba de llegar el SAT, oye, la autoridad, oye, y casi brincan porque no saben cómo manejar una situación de este nivel. Entonces, pues obviamente la autoridad en ese momento dice, ah, caray, como por qué se ponen tan nerviosos. Seguramente, porque ahorita está de moda, ya ves que si viajas al extranjero, regresas y bueno, tienes un dinerito guardado, seguramente lo hiciste de manera, pues que no está bien, ¿no? Bueno, pues así lo han Pero manejado no, por lo menos. no hay que olvidar el procedimiento. Primero, cuando llega una autoridad debe pedir el representante legal. Evidentemente ahí no saben ni qué hacer, o si el representante legal dice niégate, lo que sea. Pero al final de cuentas, si no se apersona, pues tendrá que haber un citatorio para el siguiente día y entonces ya se entenderá con un tercero. Ya para entonces ya le hablaste, como te dije, al médico, al doctor, al abogado, al sacerdote, al brujo y a tu gente de más confianza le tengas para decirte qué me espera. Y entonces ya empiezas a ver todos los factores de que tengas y te empiezan a salir todas las angustias de todos los pecados. O bien estás tranquilo y esperas que haya un procedimiento que se cumpla. Ya en ese sentido ya no tienen ningún problema. El problema no es la acción de verificación, de que tomes fotos, no. En lo que siempre nos debe de preocupar es la interpretación. Y por la interpretación tuvimos muy buena defensa a través de los acuerdos conclusivos. Por eso donde veo la parte negativa es cuando en un momento dado se dio que le están restringiendo hasta presupuesto a la Prodecon, porque estuvo pegando duro. Entonces ahí es donde está lo negativo. Oye, la Prodecon no está cometiendo injusticia, está reclamando justicia y no por una cuestión de ilegalidad o de falta de procedimientos, sino por muchas posiciones arbitrarias que en un momento llegaron a cometer torpemente, ya no digo que de mala fe, torpemente la autoridad. Entonces, el desconocimiento, en no aceptarte documentos, en no recibirte, en ponerte peros en las oficialías de recaudación jurídica y todo eso ha generado un montonal de situaciones. Realmente, para mí es un distractor, porque realmente es parte de un procedimiento. Si tú te contratan a ti, como eres contador de una auditoría, y vas a evaluar el activo fijo, vas a ver muchas cosas, entras y tu visión ocular es lo primero, cuánta gente hay, qué tipo de instalación tiene, dónde está la zona, cuánto vale, es propio, es rentado, o sea, lo mismo que ellos van a recabar prueba lo haces tú como un auditor. Entonces, no es el problema el que vayan a revisarte, verte, fotografiarte, es la interpretación de lo que tomen y que sea arbitrario o falso o exagerado y te finquen un crédito que se sacaron de la manga. Ahí es donde está el problema. No nos vayamos a lo que están anunciando, que eso se ve como amarillismo. No, eso es un camino que ya venían haciéndose de una u otra manera. Siempre hay que irnos al fondo y el fondo es ya la forma procesal en las actas, cómo está tomando las actitudes. Ahora, ¿qué se le recomienda a los contribuyentes? Pues para evitar cualquier bronca, pon tus camaritas, graba los periodos, la hora de visita y Exacto. todo, para que vayamos empatados Exacto. con tus desplantes, con mis pruebas y con tus pruebas. Y ahora sí, Exacto. como dicen, a las pruebas nos remitimos. Exactamente, y sobre todo en la empresa también tener un protocolo de cómo atender a estas visitas, ¿no? Como bien lo Ujú. acabas de decir, el hecho de revisar, de ver, de tomar fotografía y eso, bueno, más bien va en la cuestión de cómo va a interpretar la autoridad y la persona que empieza a redactar, qué tanto de su mente, de su alma, del cómo lo trataste también cuando llegó, obviamente, va a poner en el acta, ¿no? Entonces, aquí estas facultades que se las dejan a otra persona, ese es uno de los problemas que podríamos llegar a tener en el momento que se malinterpreten lo que acabas de decir. Es decir, tomar subjetivamente algunas cuestiones que estoy revisando o viendo, y bueno, desde mi punto de vista,
Entonces allí entra la subjetividad y el problema que se puede llegar a dar. Más allá de que si toman fotos, que si entran, que si toman video, entiendo esa parte, creo que, y ya también convivo con ellos, más amarillismo hoy en día de los periódicos, es el periodicazo. Sin embargo, si en el fondo revisamos que estas personas, quién sabe cómo bien tomen todos estos elementos de prueba y entonces los interpreten, aquí sí estamos en un problema. Entonces, hay una frase muy clara. En el defecto está el efecto. En el defecto de tu procedimiento está el efecto de mi respuesta. Entonces, aquí no se trata de una guerra, pero si tú vienes y haces un procedimiento, lo tienes que cumplir. Y si yo te detecto que tu procedimiento está mal, no te voy a detener, pero en el juicio te voy a nulificar. y aquí es el problema, que los abogados y los contadores, algunos, no todos, carecen de la experiencia de poder atender estos casos. Entonces, aquí sí yo diría, capacítate en ese sentido. ¿Para qué? Para que no tengas un problema a futuro. ¿Estás de acuerdo? Ya platicamos, tenemos ahí un cursito pendiente, que si medios de defensa a través del contador público, ya no digo del abogado, sino lo que tienen que hacer, somos los paramédicos del enfermo, somos los que recibimos enmascarados al COVID-virus, ya llegará el médico y lo atenderá. Entonces realmente nosotros tenemos que, precisamente eso es parte de lo que es la familia Census, tener esa oportunidad de capacitar en esos medios de defensa, porque no nada más es medios de defensa a través del control público, medios de defensa a través del empresario, no al abogado, el abogado, bueno, que se vaya apenas a especializar en la materia, pero realmente tenemos que dar eso, no para que se ponga con el escudo de armas, sino para que todo se lleve en el debido proceso. Llevándose en el debido proceso, por sí solo puede haber defectos y entonces hay un efecto. De ahí viene esa frase, y no es mía, un maestro de hace muchísimos años dice, el proceso lleva su proceso y en el proceso hay un defecto. Tú busca el efecto y encontraremos un resultado favorable. Entonces, eso ha sido una expresión de los abogados defensores y en general de los fiscalistas de hace años, y yo lo he adoptado a través del tiempo con sus pláticas, sus experiencias que me lo han plasmado, y lo he adoptado. Yo sé que cuando te cae la autoridad, casi tiene como mantequilla, se distribuye en tu empresa o en tu negocio, pero pues nada más toma nota y ya después veremos cómo nos entendemos, porque también entiendo a los auditores. Los auditores vienen inclusive muy limitados en el criterio, no porque no tengan capacidad, sino porque por procedimiento que tienen. ¿Cuántas veces en muchas auditorías a mí me dijeron, tiene usted razón, pero se lo tengo que fincar porque de acuerdo a mi criterio, el criterio normativo que nos impone, tengo que señalar como salvedad esta situación, pero estoy de acuerdo con usted? Bueno, pues tú ponla, y es más, ponla fehacientemente, porque entonces me vas a dar una oportunidad de una excelente defensa. Trato de hablar contigo para evitarnos problemas y a lo mejor se paga algo y lo que sea, pero pues si llevas todo eso, pues a la hora de la defensa, pues te voy a ganar todas. Entonces, ese es el efecto. Entonces, realmente, ¿qué debemos de hablar o qué debemos de ofrecer nosotros como familia Census? Pues precisamente esos medios de defensa, que yo no le llamo medios de defensa, yo le puse medios de defensa a través del contador público porque esa es la expresión comercial, pero yo siempre he dicho, es el medio procesal adecuado para el no abogado para evitar llegar a situaciones de controversia y de litigio. Si vas a llegar, pues vas a llegar, hagas lo que hagas, pero si lo puedes amortiguar con un razonamiento o con un acuerdo conclusivo o con un recurso administrativo, pues podríamos evitar situaciones graves que a veces pues no se tienen. Y te puedo decir que hay muchos que estamos, inclusive tengo gente en el tribunal, precisamente tengo asuntos ahí por resolver, derivado de que pues por ese caminito pues de todas maneras llegamos a la controversia, pero bueno, el chiste es evitarlo lo más en lo posible, pues. Pero bueno,
Es eso. Entonces hay que canalizar y entender que la reforma fiscal busca recaudar utilizando todos los medios subjetivos, objetivos y procesales que se le pueden ocurrir a la autoridad en medida de que necesita dinero y en la medida en que ya no puede aumentar impuestos. Pero en esa medida, en el camino puede haber injusticias y nosotros detectarlas, estructurarlas y promover su defensa para que no dañe precisamente a quien dañamos más, al cautivo, al que sí cumple. Exacto. Y el que no cumple la sigue gozando. Está ahorita en lugar de viéndonos a lo mejor en una cantina disfrutando y burlándose de medio mundo y la gente preocupada y todo, pues estamos hablando, dialogando y queriendo contribuir, como en este caso en tu programa, que siempre estoy agradecido por la oportunidad de la comunicación con toda la gran familia que nos escuche, pues divulgando la oportunidad y la conciencia del buen conocimiento. No estamos divulgando conflictos, estamos divulgando conocimiento para que este país tenga un mejor orden y en especial en nuestra materia un orden jurídico y jurídico fiscal. Y se cumpla la legalidad. Bien, pues aquí Esteban Elizalde dice, pero si también en ocasiones la resolución miscelánea va más allá de la ley. Bueno, también lo hemos platicado un poco aquí. Amigos, claro, recordarles esta revista, el número 5 de la revista Sentido Empresarial, que nos hizo favor de escribirnos también el maestro Vicente Ortiz Justis. Hablaste un poco sobre esta reforma fiscal 2021. Sí, claro, estuvimos hablando precisamente más bien del efecto financiero que estaba generando todo este mundo digital, ¿no? La verdad, la reforma te puede impactar demasiado porque precisamente te obliga a hacer muchas cosas. Nos falta mencionar que en este proceso de reforma para poder, digamos, integrar todo una blindaje honesto en cuestión de tu información financiera, de tu contabilidad, tu pago de impuestos, pues va relacionado con tener que realizar una revisión y un análisis de riesgos y una estructura de verificación que lo tenemos muy compactado en una expresión que últimamente ha agarrado mucha fuerza, que es el compliance. Compliance es una expresión del derecho anglosajón que quiere decir to complete which, cumplir con todo lo que estés obligado a cumplir. Y derivado de ello, pues es una forma de buscar mecanismos para estar a prueba de balas, tener soportes, sobre todo por la materialidad del acto. La materialidad del acto significa respaldar con veracidad, con materialidad. ¿Qué es la materialidad? Dicho en forma sencilla, los contadores y abogados, pero principalmente los contadores, cuando nosotros interpretamos una información financiera, estamos sobre una subjetividad de apreciación numérica. A pesar de que los números son exactos, nuestra interpretación es subjetiva. Y los registros contables y los papeles de trabajo son un mundo plano que puede diversificar la interpretación y la información de la manera que uno quiera. Entonces, ¿qué es lo que le da soporte? El mundo tridimensional, el mundo tangible y palpable. ¿Cuál es el mundo tangible y palpable? El inventario, el contrato, la factura, el contrarrecibo, la entrada, la salida del almacén, pruebas fotográficas, todo aquello que yo pueda tocar y palpar, si lo uno en un expediente de control interno para integrar pruebas que den sustancia y veracidad a una compraventa, a un pago a un proveedor con su factura y con su comprobante de pago de transferencia o su cheque y pongo una referencia a todo eso antecedente de documentos que generaron el ciclo económico de la empresa, pues estoy dándole físicamente materialidad, pero materialidad tangible, sólida, palpable, y eso es la materialidad del acto, y con ello podremos decir que voy soportando toda esa interpretación que le damos de información, sobre todo cuando hacemos nuestras declaraciones fiscales. Todo ese proceso, eso es parte de todo lo que tenemos que hacer precisamente para no llegar a estas situaciones tan particularidades, tan terribles que a veces sentimos que nos están impactando como es esta reforma. Pues bien, amigos, recuerden seguirnos en esta red social de YouTube en este momento. Y bueno, pues
para ser avisados también en la próxima sesión de Noches de Census, que es el próximo miércoles 7:30 de la noche. Recordarles, descarguen la revista Sentido Empresarial, la cual ya está disponible, el 5º número ya prácticamente. Y bien, pues descarguen esta revista completamente gratuita hecha para ustedes. Y bueno, pues síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Spotify, en Instagram, en YouTube, obviamente que ahorita nos están escuchando. Y bueno, pues sean parte de Familia Census. Muchísimas gracias como siempre por estarnos escuchando. Muchísimas gracias, maestro, por estar compartiendo un espacio con nosotros. Recordarles que 9 de la noche, en unos minutos, prácticamente casi 20 minutos, entramos con la parte de Rompiendo Paradigmas con el maestro Martín Rojas Tamayo. No se lo pierdan, en 20 minutos, si ya le pusieron suscribir y ya le dieron en la campanita, seguramente les va a avisar cuando iniciemos. Y si no, y si están en nuestros grupos de WhatsApp, también les va a llegar la parte de la notificación que ya hemos iniciado. Un saludo. Bien, maestro, al maestro y amigo. Maestro, pues unas palabras para despedirnos. Pues como siempre, primero gracias, maestro Antonio, por la oportunidad de comunicarme. Y pues al final de cuentas somos comunicadores y nuestra labor es veracidad en la información que damos y coadyugar ahorita en estas épocas a que a través de estos medios pues la gente tenga comunicación y principalmente todos los que son parte de esta gran familia Census y todos los que se vayan incorporando. Cuídense mucho, el repunte de toda esta enfermedad está impactando. Ahorita justamente estando hablando contigo, un amigo mutuo me acaba de avisar que pues ya cayó en el COVID y tiene algunos problemas de salud. Entonces, de situaciones como esas, pues no nos queda más que seguir apoyando también en las recomendaciones para que se cuiden y pues mis mejores deseos para que a través de esta plataforma podamos apoyar en todo lo que podamos, divulgar conocimiento para que pues sigamos adelante como un gran país que es México. Gracias, familia Census, gracias, maestro Antonio. Y como siempre estoy a tu mejor disposición y a las órdenes. Bien, pues muchas gracias Pamela, muchas gracias Edgar, Dianita, Alma, María Ledesma, José, Verónica, Octavio, Esteban, que siempre está con nosotros, maestro Eliseo Aguilar, que hizo algunos comentarios también. Gracias, maestro, ojalá y pues hayamos sido acordes con sus inquietudes. Muchas gracias por escucharnos. Que también nos manda un saludo, que siempre está conectado con nosotros, John Marín. Y bien, pues a todos los que nos están escuchando, que seguramente no hicieron un comentario, porque también tienes que tener cuenta en YouTube y lo ponen a veces un poco complejo. Alma Ramírez, que nos manda también un saludo por aquí. Pues sean bienvenidos esta noche, Noches de Census, no se lo pierdan el próximo miércoles 7:30 de la noche. Y bien, pues todos los miércoles por este canal en YouTube, síganos y ojalá y puedan reproducir este video a sus compañeros, a sus amigos que también estén interesados en escuchar esta charla del maestro Vicente Ortiz Yusis con el tema de Reforma Fiscal 2021. Muy bien, maestro, pues de mi parte un gran abrazo y bueno, pues estamos en comunicación para también hablar ya cuando esté esta parte completamente ya en el Diario Oficial de la Federación y bien, pues habrá que chambearle para ver qué cambios en verdad quedaron. Habrá tres cosas que tengamos al lado, la nueva ley y un cajita de pañuelos. Claro que sí. Ok, perfecto, amigos. Gracias, hasta la próxima. próxima. Cuídense mucho, nos vemos, hasta la próxima. Adiós.